Muy buenas tardes, tengan todos, ¿cómo están? ¿Quiénes tenemos hoy por aquí? Al doctor Samuel, saludos. Sol Siret, hola Laura, saludos. Omar, Dani, usuario de Zoom, ¿quién será? Jessica, saludos, saludos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta sesión que es un Dani, saludos, Catherine también, es un poco desconocida, por decir así, dentro de todos los temas importantes que hay dentro de la legislación laboral, lo que es la renuncia justificada, que es muy importante tenerla presente porque forma parte de todo el paquete de relaciones laborales. Saludos, Anel. Así que ese es el tema que nos va a ocupar esta tarde noche, por decir así. Y antes de empezar, me gustaría escucharles qué les ha motivado tomar esta masterclass, porque hay tanto contenido que si bien es cierto, ya yo tengo preparado el material, pero me gustaría que de esta noche se lleven lo que han venido a buscar, que por lo menos salgan con claridad con respecto a las inquietudes que ustedes tienen. Y también me gustaría que me compartieran si el enfoque que les interesa es el enfoque desde la empresa o el enfoque desde el trabajador, porque son, aunque vamos a ver los dos, pero quiero saber hacia dónde está más balanceada esta noche. Cuéntenme, soy todo oído, les escucho. ¿Qué les motivó a venir hoy a esta masterclass sobre renuncia justificada? ¿Qué quieren llevarse hoy? Ajá, dice UD. ¿Quién será UD? Que desde el trabajador. Permítanme. Ajá. ¿Y qué parte exactamente? Cuéntenme, a ver, Solciret, Dani, Jessica, Omar, Samuel, Catherine, Anele, Daisy. Cuéntenme, ¿qué se quieren llevar? También desde el trabajador, dice Omar, la perspectiva desde el trabajador. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más? Jessica, cuéntenme, que estoy tomando nota. Licenciada, a mí me gustaría la de perspectiva del trabajador, pero también como unos recursos humanos, uno se enfoca también de la empresa, ¿verdad? Para ver Claro, un equilibrio, ¿no? exactamente, que haya un equilibrio entre las partes, porque al final cuando hay conflicto laboral, el desgaste es para ambos, Es ¿verdad? correcto. Para ambos, sí. Dice, déjenme ver aquí en el chat. Dice usuario de Zoom, ¿quién será? Es importante que le coloquen allí su nombre en las flechitas que está abajo. Tocan la flechita donde están las dos personitas y ahí le colocan el nombre. Omar desde el trabajador, Catherine desde la empresa, usuario de Zoom. ¿Qué significa en realidad renuncia justificada y qué conlleva? Muy bien, en este caso que aparece UD. ¿Ese enfoque te interesa desde el punto de vista del trabajador o de las implicaciones que tiene para la empresa? Dice Anel, las causales desde el punto de vista del trabajador principalmente, pero ambos enfoques me interesan. Ok, muy bien, Anel. Dani, buenas tardes desde el trabajador. Usuario UD es Gabriela, pero no puedo ponerle el nombre. Ahorita les explico, Gabriela, cómo se le pone el nombre. Saludos, Valentina. Ambos enfoques son importantes, ¿sí? Porque la relación laboral se construye entre dos. Y créanme que después de 25 años de estar dentro del mundo corporativo y ya los que llevo fuera, 6, 7, 8 años, sigo creyendo que el conflicto que se puede evitar es el vencedor, porque cuando hay conflicto, ambas partes pierden. ¿Ves? Entonces, este enfoque que le vamos a dar esta noche
vamos a verlo desde el punto de vista preventivo, tanto para el trabajador como para la empresa, porque en ocasiones los trabajadores consideran que la renuncia justificada es simplemente renunciar y decir renuncio con causa justificada y listo. Y muchos me llegan ya después de que han presentado la carta de renuncia. Y para que una renuncia justificada realmente pueda seguir el curso que lleva, porque ¿cuáles son las implicaciones de una renuncia justificada? Que la empresa tendría que pagar indemnización. Se lo resumo nada más así, ahorita lo vamos a ver en detalle. Y más allá de pagar indemnización, hay que tener mucho cuidado porque si además el trabajador puede aducir que fue hostigado moralmente, que fue discriminado, que fue bueno, ya la connotación sexual, por supuesto que esa se cae de su peso, porque ahora la ley 7 del 14 de febrero de 2018, además del acoso sexual, introduce el hostigamiento moral, que es cuando empiezan a presionar a la persona, no la invitan a las reuniones, la sacan de contexto, o sea, le empiezan a hacer una serie de situaciones de presión, que entonces eso ya no solo es el pago de de la indemnización, sino que el trabajador puede poner una demanda, una denuncia penal por daños y perjuicios. Y ahí es realmente donde se vuelve el asunto mucho más complicado. Por eso el tema de la renuncia justificada debe verse con la importancia que amerita. Dicho esto, bueno, ya más o menos tenemos el contexto. Voy a compartirles acá la pantalla. Permítanme un momentito. Ahora que yo les estaba hablando, ¿ustedes podían verme o no? Sí, 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 licenciada, sí la veíamos. sí. Ah, ok. Correcto. Perfecto. Si en algún momento no me ven a mí o no ven la presentación, me avisan porque siempre tenemos presentación y yo soy visual. Así que a mí me gusta que nos miremos, por decirlo de esa manera. Muy bien. La renuncia justificada forma parte del programa de formación estratégica en relaciones laborales y su cumplimiento legal. Y siempre iniciamos todas nuestras masterclass con una balanza inclinada, porque aunque los trabajadores no lo crean, en relaciones laborales la balanza se inclina hacia el trabajador. ¿Y eso por qué? Por los principios generales del derecho laboral, que hay toda una masterclass pues sobre ese tema. No es un asunto de capricho, no es un asunto de percepción, es que realmente los principios generales del derecho laboral inclinan la balanza hacia el trabajador. Solo que por eso es importante que los trabajadores pues conozcan la legislación laboral pues para que puedan definitivamente hacer uso pues adecuadamente de esa legislación. Sí les agradezco que apaguen sus micrófonos para que el ruido que hay en sus ambientes no se traslade hacia acá y cuando vayan a hablar entonces sí pueden activar su micrófono. ¿Cuáles van a ser las normas esta noche? Primeramente, les pido que si van a su plataforma de Zoom y tiran hacia abajo, van a ver dos personitas allí. Esas dos personitas toquen una flechita que está al lado y se les va a desplegar su nombre. Coloquen allí el nombre como usted quisiera aparecer en el certificado, porque todas estas sesiones llevan certificado de participación, así que ya sería mañana, le enviamos el certificado en base al nombre que usted colocó allí en donde están las dos personitas abajo.
Todo el contenido que vamos a ver acá, ustedes lo van a tener disponible de manera indefinida en la plataforma de e-learning. Ahora en un momento nos trasladamos hacia allá. Y si alguien no ha podido ingresar, puede comunicarse con Laura. Laura es nuestra cofacilitadora en el día de hoy. Así que cualquier apoyo que necesiten, Laura, se comunican con Laura y Laura les va a ayudar. ¿Cómo vamos a trabajar en esta sesión? Yo voy a estar exponiendo el material por espacio de 20 o 30 minutos. Y luego de esos 20 o 30 minutos, entonces abrimos un compás para preguntas y respuestas. Lo único que les pedimos es que las preguntas y respuestas que se hagan después de que yo termino de hablar estén relacionadas con el tema que acabo de exponer. Si alguien tiene alguna pregunta no relacionada con el tema, entonces lo que vamos a hacer es que la dejamos para el final. Siempre al final nos quedan asuntos varios donde podemos ver un testimonio que usted quiera compartir o cualquier otro tema que no esté relacionado con la sesión de hoy. También Laura les va a estar compartiendo el código de trabajo digital. Si alguien tiene su código de trabajo físico, le recomiendo que lo tenga a mano porque vamos a estar leyendo varios artículos del Código de Trabajo y a mí me gusta pedirles que me ayuden en la lectura. Así que pueden utilizar el código que les va a pasar Laura o si alguien lo tiene físicamente, magnífico. ¿Desde dónde les voy a hablar hoy? Mi especialidad es la estrategia de relaciones laborales. Cuando uno habla de estrategia de relaciones laborales, eso tiene que ver mucho más allá de lo que es hacer cálculos. Es algo mucho más profundo, que implica el conocimiento de todo lo que establece la legislación laboral, llámese código de trabajo y leyes complementarias. Nuestro objetivo es acompañar a empresas, gestores de recursos humanos y a otros profesionales a ordenar la gestión de personas, definir reglas claras, reducir la improvisación para prevenir conflictos laborales. La idea es que todo el que asista a mis masterclass pueda irse con un criterio legal que le permita tener una estrategia y que puedan implementar apenas se van. Esa es la diferencia entre estas capacitaciones y las que puedo dar a nivel universitario. Aquí, más que teórico, nos vamos directo a la práctica para que ustedes puedan aplicar de manera inmediata lo que han aprendido. El cumplimiento de la ley tiene un impacto directo en el clima laboral. Todo empieza con un clima laboral satisfactorio. Una empresa donde no se cumple con lo que se establece en la ley, de seguro allí va a haber un clima laboral no satisfactorio. Si tienes un clima laboral satisfactorio, va a haber compromiso. Si hay compromiso, hay productividad. Si hay productividad, va a haber creatividad e innovación. Si hay creatividad e innovación, va a haber rentabilidad y sostenibilidad. Cuando manejamos mal las relaciones laborales, ese es un impacto directo en la rentabilidad del negocio. En mis redes sociales, tanto en TikTok, que ya va arriba de 180,000 seguidores, y en Instagram, que está arriba de los 140,000, creo, más o menos, todas las semanas los trabajadores me dicen, usted debería estar asesorando al trabajador, no a la empresa. El tema es que si nosotros no asesoramos y ayudamos a las empresas, no va a haber ni con qué pagar el salario de los trabajadores. Para que una empresa sea rentable y sostenible, tiene que cumplir con lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener, como dice allí, que hablar de propuesta de valor al empleado, que la propuesta de valor al empleado es lo que tradicionalmente se ha llamado salario más beneficios.
Una empresa que tenga problemas de rentabilidad y sostenibilidad, con costo va a poder pagar la planilla cada quincena o cada mes. Entonces, ayudando a las empresas, si hay empresas rentables, hay empresas sostenibles, va a haber empresas que puedan ofrecer una buena propuesta de valor al empleado. Y si hay una buena propuesta de valor al empleado, va a haber compromiso, va a haber productividad, va a haber atracción y retención del talento. Todo está relacionado. Ambas partes se necesitan, tanto la empresa necesita a los trabajadores como los trabajadores necesitan la empresa, por decirlo así. Este cuadro resume las únicas formas que según la legislación laboral en Panamá se puede terminar una relación laboral. Y aquí es muy importante tener presente que las relaciones laborales no pueden quedar abiertas. El que un trabajador se desaparezca y usted como empresa asuma que ese trabajador renunció es un error garrafal. Cuando un trabajador se desaparece, que no viene más, usted tiene que comunicar abandono al Ministerio de Trabajo. Por eso es importante también que los trabajadores estén en constante comunicación con la empresa, si no pueden ir, si han tenido un tema que les impida asistir, tiene que comunicarse, porque si usted no se comunica, entonces la empresa comunica abandono del puesto de trabajo al ministerio. Y les cuento un caso precisamente de una participante de estas capacitaciones, se lo digo así porque ella lo compartió abiertamente. Tenía unos trabajadores por famoso servicio profesional, que ese es otro tema que también tienen que asegurarse muy bien cuando esa relación se cierra. ¿Qué pasó? Un día la llama una de esas trabajadoras y le dice, mire que ya no voy a ir más. Entonces la dueña era una tipo centro educativo, que incluso hasta se presta el tipo de los centros educativos para tener alguno de sus funcionarios por servicios profesionales. Entonces le dice la trabajadora, la profesional en la mañana, mire que no voy a ir más. Bueno, le recibe la llamada y le dice, bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Cuando acuerda la estaban citando días después de parte del Ministerio de Trabajo porque tenía una demanda por despido injustificado. Entonces dice la dueña del establecimiento, pero ¿cómo va a ser eso si esta persona me dijo que había renunciado? Pero es que la renuncia tiene que llevar el sello del Ministerio de Trabajo. Usted no puede aceptar una renuncia por WhatsApp. Tiene que asegurarse que la renuncia esté con el sello del Ministerio de Trabajo. Y si se está arriesgando a aceptarla por email, tenga en cuenta que hoy con inteligencia artificial se hace de todo, de todo. Yo le decía hace poco a mi asesor de marketing, porque tenía una imagen donde yo le había suministrado una imagen donde yo tenía un libro en la mano. Oye, me ha quitado el libro y me ha puesto una caja en las manos. Y quien veía esa imagen jamás supo que yo lo que tenía ahí era un libro, por darle nada más una idea. Entonces tienen que tener mucho cuidado también con la información que están recibiendo por email, porque si eso no es seguro que sea el sello del Ministerio de Trabajo, una renuncia sin sello del Ministerio de Trabajo no es válida. Eso es algo que tienen que tener presente. Entonces, tenemos tres columnas aquí. Y eso lo que le hacía era para ejemplificarle que si usted no está usando alguno de los términos
que está en estas tres columnas, hay riesgo de conflicto laboral, porque no hay otra manera de terminar una relación laboral. Si se va a hacer por despido, que esto lo vimos el jueves pasado, artículo 78, 212, 213 y artículo 228. En el centro está la renuncia, que es cuando el trabajador decide renunciar a su trabajo. Esa renuncia puede ser en base al artículo 222 cuando no hay una causa justificada o con causa justificada, que es donde vamos a hacer el mayor énfasis hoy, que es el artículo 223. Y también cuando el trabajador fallece. A mí me sorprende cómo en las redes sociales hay trabajadores que me dicen, mi papá, mi mamá falleció y no hay prestaciones. No, no, no. Si cuando un trabajador fallece, lo que tiene que hacer la empresa es hacer el cálculo de la prestación y enviarlo al juzgado de trabajo. Y quizás me digan, Carmen, ¿y por qué al juzgado si nosotros conocíamos la familia del trabajador? Porque los herederos de esas prestaciones son los hijos menores de edad. Y usted en la empresa no sabe cuántos hijos tenía ese trabajador. Entonces le corresponde al juez, dependiendo de la suma, convocar a los hijos del trabajador y repartir esas prestaciones. Y la otra, hoy nos vamos a estar enfocando en Licenciado, renuncia. Sí, me esperan un momentito y ahorita no, abrimos el compás para la pregunta. no es pregunta, sino es que no tengo buena conexión. Entonces traté de entrar en otra sesión desde mi celular, pero me tumbaron la sesión. No, A no, Laura, no puedo permítele hacer. entrar a Omar entonces que está teniendo problemas con la conexión. En la principal se está cayendo, entonces por eso me estoy Ajá. activando en la del celular. Disculpe la interrupción a todos. No, excelente la observación, Omar. Y cualquier otro que tenga esa observación nos la hace. Laura, permítele a Omar que se conecte del otro celular. Entonces, les decía que cuando el trabajador fallece, tiene derecho a sus prestaciones, todo lo que es derechos adquiridos más prima de antigüedad, no lleva indemnización. Y luego está la columna tercera, que es por mutuo acuerdo, que aquí está todo lo que es contrato definido, contrato por obra determinada y el famoso mutuo acuerdo, que es el que se conoce tradicionalmente. Esto lo vamos a estar viendo el jueves para todos los que quieran sumarse el jueves. Dicho esto, entonces vamos a pasar a la plataforma a ver el contenido de renuncia justificada, que ya ustedes lo deben tener acceso ahí. Espérenme un momentito nada más para compartirles. Muy bien. Aquí tenemos, para los que por primera vez tienen acceso a la plataforma, en la plataforma está todo el contenido que vamos a ir viendo y la razón por la cual yo trabajo con plataformas y no con PDFs es porque ustedes van a tener siempre la información actualizada cuando se den algunos cambios en la legislación laboral. Aquí en la parte izquierda van a tener como el índice. Nada más tienen que ir, darle clic y se le va a desplegar a mano derecha. Al final van a tener lo que son las grabaciones que dice Biblioteca de Sesiones en Vivo. Ahí va a estar la grabación de esta noche también. Y están todas las demás que hemos realizado para cuando quieran repasar contenido, porque siempre en estas sesiones se plantean múltiples casos y diferentes, así que quien quiere ver cómo se solucionan los casos, ahí tienen bastante material. También van a encontrar cuestionarios, estudio de caso. Eso es para las personas que toman el curso en diferido y que no pueden asistir a estas sesiones. Muy bien, empezamos entonces aquí. Estoy, si ven a mano izquierda, dice normativa de la renuncia sin causa justificada. Este es el trabajador que decide renunciar sin tener causa de las establecidas en el artículo 223.
Y miren la pregunta que dice aquí. ¿Tiene el trabajador derecho a renunciar ante la empresa? Sí. Les pongo un ejemplo. En una ocasión se descubre un hurto en la empresa y había un trabajador involucrado en ese hurto. Cuando el trabajador vio pues que todas las pruebas ya estaban recopiladas y que definitivamente apuntaban hacia él, se fue y renunció. Entonces el jefe estaba molestísimo y llamó a recursos humanos y le dijo, no le aceptes la renuncia porque él tiene que salir despedido. Eso no se puede hacer, ¿ves? Tú no puedes decir, no te voy a aceptar la renuncia para entonces despedirte. No, porque aquí en Panamá no existe la esclavitud. Al no existir la esclavitud, el trabajador es libre de renunciar cuando él lo considere. Hablando de una renuncia, pues que no es justificada. Así que hay que tener eso presente. Por más que tú quieras despedir al trabajador, si él se te adelanta y renuncia, no puedes decir no acepto la carta, porque entonces estaríamos hablando de esclavitud de alguien que no puede renunciar a su trabajo. Y eso en Panamá no existe. Por eso la renuncia no requiere de la aceptación del empleador. Lo que sí se requiere es que la renuncia esté sellada por el Ministerio de Trabajo. Si la renuncia no tiene el sello del Ministerio de Trabajo, no es válida. Por eso es que esta persona que le renunciaron por WhatsApp, después le ganaron el caso. Ese caso ella comentó acá le salió por alrededor casi de $8,000. Porque ella llevó su teléfono de WhatsApp, se lo presentó al Ministerio de Trabajo. Mire, pero esta persona me renunció por WhatsApp y de una vez la confrontaron con lo que establece el Código de Trabajo, que ninguna renuncia puede ser válida si el trabajador no lleva con el sello del Ministerio de Trabajo. Así que empezando por allí, no se aceptan renuncias por WhatsApp. Y en el caso de los trabajadores, cuando tú renuncias por un WhatsApp, porque puede pasar esto, vamos a suponer, me llama un trabajador y me dice, mire que no voy a ir a laborar. Ya como yo conozco la ley, yo le digo, mira, tienes que ir al Ministerio de Trabajo y traerme tu carta de renuncia sellada. Ah, entonces el trabajador no viene más. Va a salir entonces ese trabajador por abandono, no por renuncia, porque la empresa entonces debe notificar al Ministerio de Trabajo que el trabajador abandonó el puesto. Otra pregunta que se hace con mucha frecuencia. ¿Está obligado a renunciar un trabajador que se acoge a la pensión por jubilación? No, no está obligado a renunciar. Sin embargo, debe tener presente que el artículo 213, literal B, numeral 3, establece que la empresa puede despedir a ese trabajador siempre y cuando compruebe que percibirá la pensión respectiva durante el mes siguiente. Es algo que el trabajador tiene que tener presente, sin embargo, no está obligado a renunciar, porque esa es otra pregunta que hacen con mucha frecuencia. Mire que me voy a jubilar y me dijeron que renuncie. No, no está obligado a renunciar. ¿Qué más de las renuncias? Bueno, aquí estas actividades prácticas, recursos adicionales, tienen también glosario, tienen bibliografía para todo el que quiera ahondar en conocimientos con respecto a la renuncia. Esta es la renuncia sin justificación. Volvemos a recalcar el tema de la notificación previa al empleador. Los que tienen código de trabajo por allí, búsquense el artículo 222. Ese artículo 222 establece que el trabajador podrá dar por terminada la relación de trabajo sin causa justificada mediante notificación escrita al empleador con 15 días de antelación.
salvo que se trate de trabajadores técnicos, que esta es otra cosa que desconocen los trabajadores. Cuando se trata de trabajadores técnicos, la renuncia debe ser con 2 meses de antelación. Y luego dice, la notificación que no fuere firmada con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo o delegado o ratificada entre ellas no podrá ser invocada posteriormente por el empleador. Por eso, en el caso que les mencioné hoy al inicio, esta persona, y era un caso, digamos que daba pesar porque era una empresa pequeña, pero el mal manejo que se hizo de la situación, haber aceptado una renuncia por WhatsApp, le representó $8,000 por un mal manejo. Así que, primero que todo, para que una renuncia sea válida, debe tener el sello del ministerio. Luego, ¿qué condición más pone el artículo 222? Si es un trabajador que no sea técnico, debe darla con 15 días de antelación. Y si es un trabajador técnico, debe ser con 2 meses de anticipación. ¿Qué pasa si no se dan los 15 días o los 2 meses? La empresa puede descontar una semana de la prima de antigüedad. Ahí es donde surge el tema, que si no se da los 15 días, que a veces los trabajadores dicen, bueno, y si me voy ya, no doy los 15 días, entonces te van a descontar una semana de la prima de antigüedad, que es lo que responde a esta pregunta. ¿Qué sucede si el trabajador no da el preaviso? Si el trabajador no brinda la notificación previa al empleador, entonces se va a reducir una semana de la prima de antigüedad. Y aquí hay otro punto importante. Si es un trabajador con contrato definido o es un trabajador por obra determinada, no va a haber de dónde descontarle la prima de antigüedad, la semana, porque la prima de antigüedad es únicamente para contrato por tiempo indefinido. Entonces, si es un trabajador con contrato definido y no te da el preaviso, no hay de dónde descontar la prima de antigüedad. No es que se la vas a descontar de las vacaciones o del salario, no, solo puede ser descontada de la prima de antigüedad. ¿Qué pasa si el trabajador no tiene contrato por tiempo indefinido? Es lo que les acabo de decir, no vas a poder descontar la prima de antigüedad, porque solo los contratos por tiempo de indefinido tienen, tienen prima de antigüedad. Ahora les hago esta pregunta. ¿Puede un trabajador durante las vacaciones dar el preaviso? Vamos a suponer, el trabajador salió de vacaciones eh, el 15 de abril, debe regresar el 15 de mayo y mañana les dice que no vienen. Antes de que vean la respuesta, vamos a ver. ¿Puede un trabajador que está de vacaciones presentar el preaviso? Cuéntenme, ¿qué opinan? Allí veo que Laura les pasó el código de trabajo también. Daisy me dice que si la indemnización queda igual. ¿A qué te refieres, Daisy, con la indemnización? Anel dice, ha visto varios casos, no se puede renunciar en vacaciones, dice Nora. Daisy sí me renuncia. Sol González no puede. Bueno, miren, el código de trabajo, saludos Nora, también que la acabo de ver. Miren, el código de trabajo tiene muchas lagunas. ¿Por qué? Porque la última modificación que se le hizo fue en agosto de 1995. Entonces, cuando se dan esas lagunas, primero hay que tener presente lo que establece el artículo 6 del Código de Trabajo. ¿Quién lo quiere leer? Ese artículo 6 no se les puede olvidar. En todas mis masterclass lo vemos. Dale, Nora, lo tienes. Puedes leerlo. Busquen el artículo 6 del Código de Trabajo. Si lo tienes, lo puedes leer, Nora.
A ver. Hola, profesora. Hola, Saludos. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo ¿Puedes muy leerlo? bien. Qué Sí. bueno. Artículo 6. En caso de conflicto o duda de la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, gracias, Nora. Ustedes ven que el artículo 6 del Código de Trabajo, y es lo que hablábamos de la balanza inclinada, dice que en caso de conflicto o duda va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Ahora nos vamos a ir al artículo 60 del Código de Trabajo que está aquí en pantalla. ¿Quién lo quiere leer? Lo pueden leer del código de aquí de la pantalla. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 60? Cualquiera, anímese. Buenas tardes, Hola, profesora. Teodoro, ¿qué tal? ¿Puedes leerlo? Y, cómo no, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá, durante el tiempo en que el trabajador permanezca incapacitado o disfrutando de sus vacaciones, iniciar, adoptar ni comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este código. Para tales efectos, durante estos periodos quedan suspendidos los términos de caducidad y prescripción. Muchas gracias, Teodoro. Entonces, miren qué interesante. Si el trabajador no hubiera podido hacer comunicación al trabajador, al empleador en vacación, aquí diría, bajo pena de nulidad, el trabajador ni el empleador podrán comunicarse en las vacaciones. ¿Ven? Sin embargo, aquí la prohibición solo se hace al empleador, no se hace al trabajador. Y otro punto está que cuando un trabajador va a presentar renuncia, el ministerio se la sella. El ministerio no le pregunta si tú estás de vacaciones o no estás de vacaciones. ¿Ves? Entonces, es importante que tengan presente este tema, que el artículo 60 solo le prohíbe al empleador hacer comunicaciones al trabajador cuando está incapacitado o de vacaciones, pero no se lo prohíbe al trabajador. Así que tomando en cuenta el artículo 6, podemos deducir que sí puede el trabajador dar el preaviso a la empresa durante las vacaciones. Ya va a depender de la relación que ustedes tengan con el trabajador, que le digan, no, mira, espera regresar para, por favor, para que me des tiempo de ver un reemplazo, pero ya es un acuerdo, ¿ves? No, no que el trabajador tenga prohibido. Es importante que sepan esto. ¿Qué más de este tema? ¿Puede el trabajador presentar la renuncia por WhatsApp u otras redes sociales? No, ya que les, acuérdense de ese caso que terminó costando $8,000 por aceptar una renuncia por WhatsApp. También vi, y lo he comentado en otras sesiones, un fallo, ese fue en apelación al Tribunal Superior, porque la empresa aducía que el trabajador había abandonado el puesto. Y el Tribunal Superior en el resuelto estableció, en la resolución estableció que la empresa nunca notificó el abandono al Ministerio de Trabajo. Así que como la empresa nunca notificó el abandono, sino que nada más lo dio así por hecho, acuérdense que siempre se va a interpretar a favor del trabajador. Cuando no hay nada escrito, cuando hay conflicto, viene esa interpretación a favor del trabajador y ese caso también se perdió, lo perdió la empresa, porque no se puede aceptar renuncia por WhatsApp ni dejar casos abiertos. Todo tiene que cerrarse en relaciones laborales. Es importante que lo tengan presente. ¿Qué prestaciones se pagan cuando un trabajador renuncia?
Aquí las pueden ver y tienen también todas las otras prestaciones que se pagan según el artículo que se utilice. A veces cuando los trabajadores en las redes sociales me dicen, me votaron, ¿cuánto me toca? Eso depende del artículo que te aplicaron para terminar la relación laboral. En este caso, que es el artículo 222, que se trata de la renuncia sin causa justificada, se paga todo lo que es derechos adquiridos, que es salario, salario en dinero, salario en especie, las comisiones, los gastos de representación, las horas extraordinarias, los recargos por trabajar en día de fiesta, día de duelo nacional, etcétera, vacaciones, décimo. Prima de antigüedad solo si es contrato por tiempo definido y no va la indemnización. Cuando se renuncia se pierde la indemnización, que eso es importante tenerlo presente. Muy bien, preguntas hasta aquí sobre lo que es una renuncia sin causa justificada. ¿Alguna duda? Para que entonces pasemos a ver lo que es una renuncia justificada. Cuéntenme. Profesora, consulta, Ajá. mencionó hace un rato el tema cuando la persona se jubila. Ujú. eh, o sea, la persona no está obligada a renunciar. Ajá. Entonces, en esos casos, se procede solamente por el mutuo acuerdo. Menos que, como decía allí, el literal, vamos a buscarlo, permítanme un momentito. Eh, el literal del artículo 213 literal B, numeral 3 si mal no recuerdo, que establece que si la empresa detecta que el trabajador va a recibir su primer pago de jubilación en el mes siguiente, ahí tú puedes aplicar causal de despido justificada, aquí, sin Nora, ¿ve? Artículo 213 literal B, numeral 3. Dice que es causa de despido el reconocimiento al trabajador por el sistema de previsión de pensión de jubilación o invalidez permanente y definitiva, previa comprobación de que percibirá la pensión respectiva durante el mes siguiente. Nada más. Si no se da en ese momento, ya entonces nada más queda la vía del mutuo acuerdo, Nora. Ok, pues profesora, porque yo tuve un caso, tengo un caso de una persona que ya está Se en te fue dos, la voz, ¿no? Ajá. sí, que está, una persona que ya está jubilada y en dos ocasiones se le ha ofrecido mutuo acuerdo y la persona no desea irse. Eso Y pasa. Allí hay que convertirse en un experto negociador, Nora, porque ¿qué pasa? Mira, cuando una persona llega a la jubilación, realmente no se va en muchas ocasiones porque no sabe qué hacer con su vida si se jubila. Entonces es importante cuando se está en ese proceso de negociación poder descubrir qué es lo que hay detrás del no, porque ahí entonces donde la empresa pues si conoce qué es lo que está detrás del no, puede ofrecer alternativas para ayudarle al trabajador a hacer esa transición. Yo recuerdo una ocasión en una trabajadora que ya había llegado también, había superado los 57 años y no quería tampoco aprender de temas de computadora ni nada de esas cosas, ni que hablar ahora con toda la digitalización que hay. Entonces se abordó a la trabajadora, imagínense, tenía 57 años. La empresa quería terminar pues ya por jubilación. ¿Y sabes la respuesta de la trabajadora? Dice, no, 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 si yo vengo de una familia bien longeva. En mi familia, mi tía, mi otra tía, mi hermana, todos trabajamos hasta los 70 y tanto de años. ¿Ves? Esa fue la primera respuesta de esa trabajadora, que ella pensaba seguir trabajando hasta los 77 años. Y realmente
lo que se escuda detrás de un trabajador que ya ha llegado a la jubilación y no se quiere ir muchas veces que eso, que no sabe cómo manejar su vida sin tener que levantarse todos los días para ir a trabajar. Porque una persona que hoy ya está en edad de jubilación es de mi generación, una gente que aprendió que el trabajo era la vida. Entonces hay que ayudarlos en ese proceso y a veces la empresa pues tiene también que ofrecerles outplacement, asesoría, hasta terapia y todo para que ellos puedan hacer esa transición. Así que habría que investigar, Nora, qué es lo que está detrás de ese no para ver cómo se le podría apoyar a que tome la decisión, por decir así. Cuéntame, usuario Zoom que tiene la mano levantada. ¿Quién es usuario Zoom? Mientras leo lo que dice Sol. Entonces se puede descontar la semana de la prima. Para descontar la semana de la prima, no importa cuánto tiempo tenga de trabajo, siempre que sea indefinido. Sí, sí, Sol. El que no te den el preaviso, ya sea trabajador normal o un trabajador técnico, implica, o sea, la sanción de no darlo el preaviso es que le descuentas una semana de la prima de antigüedad. Así es. ¿Quién será usuario Zoom que tiene la mano levantada? ¿Será Gabriela? Creo que dijo que era UD, creo que había dicho, o no, o estoy confundida. Bueno, seguimos allí y cuando... Licenciada, quisiera hacer una consulta y una acotación con algo, porque yo tengo el Código de Trabajo 2023. Ajá, Entonces, en este código ya veo que no está completo, porque eso que usted está comentando, de que el técnico, yo soy técnico, hoy como le había comentado a usted por tras batidora, hoy cumplo 40 años de trabajar en una empresa y aquí no dice eso del técnico, de que tiene que hacerlo 2 meses antes, hacer la salvedad, pues, que está haciendo la te renuncia buscaste justificada. el 222, Teodoro, te Sí, buscaste el ese mismo, 222. sí, aquí lo tengo y por eso le digo que no está lo que usted está mencionando. Entonces, o está mal Sí, escrito, está incompleto o algo así. Entonces, la sí, otra cuestión era que usted menciona lo de que sí se puede no hacer la renuncia justificada durante las vacaciones, pero el empleador no puede despedir a nadie si está de vacaciones. Eso no, también o hay que dejarlo claro. incapacitado. Exacto, si está de vacaciones o incapacitado, no puede hacer ninguna comunicación. Hoy precisamente publiqué un video de una trabajadora que dice que estando incapacitada le comunicaron que estaba de vacaciones. Eso no es válido, por lo que dice el artículo 60, que durante la incapacidad o las vacaciones la empresa no puede hacer ninguna comunicación al trabajador y mucho Licenciada, menos despedirlo. Ujú. disculpe que no podía activar el micrófono. Yo soy Ah, Gabriela. Mi pregunta hola, tiene que ver, Gabriela. gracias, buenas, tiene que ver mucho con el ejemplo que explicó Nora y usted amplió. Si el trabajador se jubiló pero sigue trabajando, uno de los dos tiene que dar ese paso, ¿verdad? Ya sea el empleador o el empleado, decir, bueno, vamos a terminar la relación. Pero ahí mi pregunta es, ¿con renuncia justificada o con un mutuo acuerdo? Si es el empleado, ¿cómo aborda ese tema? Es una pregunta esa. La otra es si tiene derecho, creo que ya usted lo mencionó, no tiene derecho a indemnización. Sí, renuncia. Si es una renuncia sin justificación. Ahora, si cabe una renuncia justificada, porque puede pasar, Gabriela, que si y ahí es donde tienen que cuidarse mucho también las empresas de esa situación, porque si yo llamo a un trabajador, le ofrezco mutuo acuerdo y el trabajador no lo acepta, y entonces yo empiezo a aplicar medidas de presión, de hostigamiento y todo, el trabajador me va a presentar una renuncia justificada. Entonces se Claro. vuelve el tema en contra. Por eso es que eso tiene que tener un manejo muy, muy
Delicado. adecuado entre las partes, porque también el trabajador, y ya lo vamos a ver acá, Gabriela, si cabe renuncia justificada, va a ser en estos casos que vamos a ver acá, Ok, ¿sí? ok, ok. Para que entonces pueda ser una renuncia justificada, que la renuncia justificada sí debe pagar indemnización. ¿Ves? Ya, ok. Perfecto, Ajá, gracias. cómo no. Dice Licen- lic- ah, Hijit, ajá, ¿quién iba a hablar, Samuel? sí, perfecto. Gracias, licenciada. Licenciada, usted manifestó casi iniciando que cuando un trabajador no llega, hay que comunicar al Mitradel. Mi pregunta es, ¿a los cuántos días después que el trabajador no llega a su posición de trabajo, uno tiene que comunicarle al Mitradel para que sea efectivo abandono de su posición? Mira, ese es otro vacío que tiene el Código de Trabajo, Samuel. Ah, Y hay empresas que lo pueden manejar en 8 días. ujú. Yo diría que 8 días, porque si ya te vas a 15, te vas a 30, pues ya más corre el riesgo de que eso se transforme en un despido injustificado, ¿ves? Entonces yo diría que ya en unos 8 días que estás teniendo toda una semana, y más también, Samuel, si en el reglamento interno está establecido que los trabajadores están obligados a notificar sus ausencias. Correcto. ¿Ves? Eso va a ayudar mucho en que esté en el reglamento interno, porque ya han pasado 8 días y no ha notificado por qué no ha venido, entonces de una vez reportarlo al ministerio. Ok. Y lo otro, licenciada, si es pues en esa condición, ¿cómo sería entonces eh, la incapacidad? Porque él puede perderse por 2, 3 días, cuarto día, y entonces al tercer día viene con una incapacidad. Nadie sabía nada ni nada. ¿Eso lo puede amparar el reglamento interno o tenemos que justificarlo, meterlo dentro de buscar un causal dentro del Mitradel? O sea, ¿cuántos días es extemporáneo esa incapacidad médica? Bueno, mira, y este es un caso muy interesante. Cuando yo estuve dentro de las empresas, me pudo haber pasado unas 2 o 3 veces en 25 años, o sea que Ajá. no es tan común. Reincidencia. Sí, mira, es que son dos cosas aquí. Una es cuando el trabajador regresa de una incapacidad, ¿cuánto tiempo tiene para presentarla? Que Ajá. eso pues ya hablamos que tiene que ser un día, máximo 3 días, lo que decida la Ok, empresa en el reglamento. perfecto. Pero el caso que tú presentas, a mí me pasó en una ocasión, el trabajador en 6 meses no vino. Por supuesto, nosotros habíamos notificado abandono al Ministerio de Trabajo. Y después se apareció el trabajador con una incapacidad, que ese es el caso, me imagino que tú mencionas, o sea, Mm, ¿hasta cuándo es correcto. hay que esperar? Puede pasar dos cosas, que el trabajador llegue con una incapacidad porque resulta que era un trabajador de la comarca que había quedado hospitalizado por una de estas enfermedades, ay, ¿cómo es que se llama esa enfermedad que es de los pulmones y que es Inmune contagiosa? contagiosa, algo así. Sí, que es contagiosa. Bueno, tuberculosis, Perfecto. tuberculosis. Entonces estuvo hospitalizado como 6 meses y al ser una persona pues indígena y eso, dice que para esa época no había, bueno, no estamos hablando por ahí, póngase 2016, 2017. Nadie llamó de sus familiares ni nada y cuando vino, vino con la incapacidad de la caja de seguro social. Si él te trae incapacidad por 6 meses, hay que reintegrarlo. Así Ok, sea que tú hayas notificado abandono al Ministerio de Trabajo. Porque hay un punto importante. El hecho de que yo le notifique abandono al Ministerio de Trabajo, yo no puedo hacer la liquidación de una persona ausente. correcto. ¿Ves? Para que yo pueda entregar la liquidación, bueno, a menos que él me mande a pedirle, mande la carta de renuncia con sello y todo, y yo se la entregue a otra persona que la haya autorizado. Pero ese dinero está ahí, tú no puedes deshacerte de las prestaciones. Hace mucho tiempo atrás, por la época de los años 70, 80, no sé si aquí habrá alguien que recuerde eso, tú podías hacer la liquidación y la consignabas en el Ministerio de Trabajo, por decir así.
Y ya cuando el trabajador llegaba en un caso así, tú le decías, bueno, vaya al ministerio y el ministerio tiene el dinero y el ministerio se lo entregaba. Ahora, otra cosa es que el trabajador, y esta también me pasó, regresa sin incapacidad a que lo reintegres. No, que yo quiero mi trabajo, yo no quiero ir a renunciar, yo voy a cambiar, que no sé qué, por aquí, por allá. Y no tiene cómo justificar, no digamos 6 meses, pero 8 días, 15 días. Él regresa sin incapacidad y ahí entonces sí se puede aplicar despido por 3 días consecutivos o alternos. Abandono de su posición. No, allí es porque el abandono del que habla el Código de Trabajo es el abandono que está en el artículo 213, es ese que en la misma jornada el trabajador se desaparece y vuelve a aparecer. Ok, Este sería por 3 días consecutivos o alternos en el transcurso de un mes. ok. Ese sería la causal en ese caso. Está bien. Pero habría que dejarlo que se reintegre y entonces cuando se reintegra, al no haber justificado las ausencias, entonces se le aplica esa causal. Ok, pues Dice Higinio, buenas noches, yo trabajé en una empresa y el gerente estando de vacaciones lo botaron y se lo dijeron por teléfono. No, hombre, Higinio, yo me imagino que allí esa persona debe haber demandado y ganado 2 o 3 veces más lo que hubiera costado manejar correctamente eso, porque bueno, ya vieron lo que dice el artículo 60. Toda comunicación que se haga a un trabajador estando de vacaciones o incapacitado es nula. Dice Sol. Y menos por teléfono. Imagínense. Todo despido verbal es nulo. Eso es importante. El despido tiene que hacerse por escrito. Dice Sol. Si el trabajador se pierde por varios meses y luego regresa que quiere prestaciones, ¿es legal que se le pida? Sí, hay que pedirle la carta de renuncia. Tú le dices, ya tu abandono fue notificado al Ministerio de Trabajo, ve, llena tu carta de renuncia y me la traes, sellamos eso y digo, sellada y cerramos eso. Sí se puede hacer y sería lo más conveniente, Sol, en ese caso. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora a la renuncia con causa justificada. Es esa renuncia que está basada en el artículo 223 del Código de Trabajo. Aquí les pido que todo el que tenga Código de Trabajo lo tenga a mano porque vamos a leerlas todas las causales de renuncia justificada. Yo las voy a estar proyectando en la pantalla y la pueden leer de la pantalla o la pueden leer de su código. Son causa de renuncia justificada, los puntos contemplados en el artículo 223 y en el artículo 138 del Código de Trabajo. Dice, son causas que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo con derecho a percibir el importe de indemnización por despido injustificado las siguientes. Aquí vamos a leerlas todas seguidas y ustedes van a ir encerrando en un círculo los numerales o anotando el numeral allí de cuáles ustedes creen que son las más graves. Entonces, las leemos todas, que son en este caso son 14 del artículo 223 y luego las comentamos. ¿Quién me quiere ayudar a leer las causales? Yo leo, Ya sea profesor. ajá, aquí puede estar en la vas a leer del código de pantalla. Sí, yo las tengo acá en el código. Ah, Ok, magnífico. Entonces aquí yo la voy a ir proyectando en pantalla, leemos las 14 y después las discutimos. ok. Número, Eh, número 1. ajá. Haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Falta de pago por parte del empleador del salario completo que legalmente le corresponde en las condiciones convenidas o acostumbradas. La alteración unilateral por parte del empleador de las condiciones de trabajo.
la conducta inmoral del empleador durante el trabajo, la injuria, calumnia, vías de hecho o maltratamiento del empleador contra el trabajador o sus familiares, la ejecución por parte de un dependiente del empleador o de una de las personas que convivan con él con la autorización expresa o tácita de alguno de los actos enumerados en el numeral anterior contra el trabajador o sus familiares. Haber causado el empleador directamente o por medio de sus familiares o dependientes con malicia un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. Estar el empleador, un miembro de su familia, su representante en la dirección de las labores u otro empleado padeciendo de una enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con el enfermo. El incumplimiento por parte del empleador de las medidas de seguridad, salud e higiene prescritas en este código con sus respectivos reglamentos y en las demás disposiciones legales. La imprudencia o descuido inexcusables del empleador que comprometen la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que allí se encuentren. La violación por parte del empleador de alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 138. La falta grave del empleador al cumplimiento de las obligaciones que le impongan la ley o el contrato. Todo acto del empleador o de sus representantes que tenga por objeto inducir al trabajador o cometer un acto ilícito, inmoral o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. La aparición en el proceso de trabajo de causas imprevistas perjudiciales a la salud o a la vida del trabajador y que no fueren corregidas en el plazo que fijen las autoridades competentes después de acoger la respectiva denuncia. Muy bien, gracias, Nora. Ahora, de todas estas 14 que hemos leído, cuéntenme en el chat, o si alguien las quiere decir, ¿cuál consideran ustedes que son las más graves? Cuéntenme. Licenciada, importante, yo pienso que todas son importantes, pero quería hacerle una consulta. ¿Cuántas veces tienen que pasar esas faltas, si nada más es una sola vez o varias veces, para que el Ministerio de Trabajo me crea o tengo que llevar pruebas o algo así? Es muy importante, Teodoro, que hayan pruebas contundentes. Y ahora que haces esta pregunta, aprovecho para aclararles a todos que el trabajador tiene hasta 2 meses para presentar los hechos que están ocasionando una renuncia justificada. Porque, ¿qué pasa? De repente se dieron cambios, como vamos a suponer, alteraron las condiciones de trabajo, le prometieron al trabajador algo que no se cumplió, como dice allí, el haber sufrido engaño, y otras que vamos a ver ahorita en el artículo 138. Pero pasó un año y el trabajador cuando reclamó solo lo hizo verbalmente, no tiene ninguna constancia. Entonces le va a costar mucho al trabajador poder probar si no tiene una secuencia con pruebas contundentes que él, desde antes de que pasaran 2 meses, él presentó su reclamo y dijo que no estaba conforme con esa disposición. Entonces, muy importante, no tienen, por ejemplo, esta número 1 que dice, el haber sufrido engaño por parte del empleador, no te tienen que engañar 2 veces. Con una sola vez, por ejemplo, que te dijeron te contrataron para una cosa, luego nunca hiciste ese puesto, sino que hiciste fue otro, eso cabe allí.
que te alteraron las condiciones de trabajo de manera unilateral, con solo una vez que se dé, es importante, y que el trabajador no haya permitido que eso caduque, porque tiene 2 meses para hacer el reclamo. Déjenme ver un momentito acá. Ujú. Dice Anel, alterar unilateralmente el contrato. Hay algunas que son sutiles, pero otras son muy claras. Sí, sobre todo cuando es un cambio de posición drástico. Aquí, bueno, primero déjenme ver cuáles consideran ustedes que son las más importantes de todas las que hemos leído. Ya vimos sufrir engaño, alteración de las condiciones de trabajo. ¿Cuál otra les pareció delicada o fuerte de todas estas que se leyeron? Yo tengo aquí anotadas las mías, pero quiero escucharle a ustedes. Yo pienso que una de las más graves, pienso yo, es obligarlo a cometer un ilícito, por ejemplo. Me parece que eso, Totalmente, Gabriela. sí. Y aprovecho esto que está mencionando Gabriela, porque miren, vamos a suponer, tú sabes que la empresa donde tú estás trabajando está cometiendo ilícito. Y aquí no nos vamos a ir a tráfico de armas o temas de droga, que esos son casos, pues, que a veces es lo que le viene a la mente cuando uno llama ilícito. Ustedes saben que el artículo 241 del Código Penal establece que el no pagar la cuota del seguro social o descontarla y no pagarles es un delito tipificado con pena de cárcel, no solo para el representante legal de la empresa, sino que ahí vamos, va contabilidad, va finanzas, va recursos humanos, vamos todos. Entonces, tomando lo que dice Gabriela, vamos a suponer que yo estoy trabajando para una empresa que siempre que veo este tema me acuerdo cuando yo quería trabajar en Odebrecht. Imagínense, estaría yo presa, me río ahora para no llorar, pero yo, cuando me acuerdo, Jenny Anensen hizo una visita a Brasil para reportar a Odebrecht lo bonita que era esa empresa. Yo veía y yo digo, ay, cómo me gustaría a mí trabajar en esa empresa, estaría presa yo de una vez. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cuando sale toda esa indagatoria, yo digo, no, pero es que a mí mi jefe me mandó, no, pero es que a mí mi jefe me obligó, me van a sacar este artículo del Código de Trabajo donde dice que es causa de renuncia justificada el que a mí me pongan a hacer un ilícito. Entonces, definitivamente se va a caer de su peso el que yo diga que a mí me estaban haciendo hacer ilegalidades, porque el Código de Trabajo dice que cuando a ti te piden hacer ilegalidades, tú puedes renunciar. ¿Qué hacía yo, por ejemplo, cuando llegaba a una empresa y veía que tenían estos temas por servicios profesionales, que no estaban pagando seguro social y eso? Yo de una vez levantaba bandera y le decía, miren, esto tenemos que arreglarlo, porque tampoco puede llegar uno como una retroexcavadora arrasando con todo, porque las cosas no se corrigen así. Gracias a Dios siempre, cuando yo daba la voz de alerta, miren, esto tenemos que arreglarlo porque esto es un delito, la empresa accedía a arreglarlo. Y tenía mucho cuidado de no involucrarme en nada que constituyera delito, porque después tú no te puedes justificar con que, no, es que a mí me mandaron, mi jefe me dijo, yo estaba obedeciendo órdenes. No, porque aquí dice que eso es causa de renuncia justificada. Qué bueno que lo mencionaste, Gabriela. Cuéntame, Anel, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Em, Hola. en este caso, la causal, mi duda es hasta dónde o hasta qué punto yo puedo considerar algo ilícito. Un ejemplo que puede ser bastante concreto. Una persona de planilla eh, que tiene la directriz por parte de su jefe inmediato de la empresa de, por ejemplo, no pagar horas extras o no pagar feriados o algo por el estilo que estaría violando el Código de Trabajo, pero no sé hasta qué punto eso a nivel penal se considera algo ilícito.
No, porque más que todo el ilícito, bueno, tiene que estar declarado por el Código Penal como ilícito. Acá estás violando el Código de Trabajo, por decir así. ¿Ves? Hay un incumplimiento de la ley, pero por no pagar horas extra no te van a meter preso. Sin embargo, si tú no descuentas seguro social, existiendo una relación laboral, el artículo 241 del Código Penal sí dice que es un delito tipificado con pena de cárcel, no solo para el representante legal, sino para todos los que participamos en eso. ¿Me explico? Entiendo, lo determina en este caso el Código Penal. Exactamente, exacto. Sí, por incumplimiento del código de trabajo no hay nada que bueno, a menos que te metas con temas de acoso sexual, que en ese tema no es tanto el asunto del código de trabajo, sino la ley 7 del 14 de febrero de 2018, que esa ley constituye delito, y qué bueno que preguntas eso, Anel, porque esa ley indica que constituye delito el que tú permitas, conozcas que eso se esté dando y no lo denuncies. Mira, yo vengo de una época en que cuando un trabajador venía y decía, mire que mi jefe me está enamorando, mire que mi jefe me está invitando en mi día libre a que vayamos a la playa, por decir así. Lo que se hacía, bueno, venía la de recursos humanos y cambiaba a la muchacha de departamento y le decía, ay, no le haga caso, que es que a él le gusta molestar. Hoy día tú no puedes hacer eso, porque la misma ley te indica que tienes que poner la denuncia y tienes que despedir a la persona si la encuentras culpable. Y tanto así que ya hoy día, si el trabajador no quiere denunciar eso con nombre y apellido, es mejor que uno ni se entere. La vez pasada había un caso y se expuso en una de estas sesiones, que por eso estas sesiones, el gran beneficio que tiene también es ese conocer y casos que se exponen de diferentes situaciones. Las trabajadoras llegaron y le reportaron a recursos humanos que un compañero de trabajo las estaba acosando. Entonces, como en esa empresa no había un sistema para reportar ese caso, vino recursos humanos y se puso a escuchar todo el detalle. Ya quedas involucrado allí. Cuando él conoce lo que establece la ley 7 del 14 de febrero, que obliga que eso es un delito y que tú tienes que reportarlo, cuando él va a hacer el reporte, ya investiga y toda la cosa, entonces salen las trabajadoras que no, que yo mejor no, nosotros no queremos problemas, que nosotros no queremos decir nada. Entonces, mira un caso como ese, Anel. Las trabajadoras ahí, por ejemplo, dicen que no quieren hacer nada. El día de mañana eso revienta y te aseguro que van a decir, nosotros se lo dijimos al de recursos humanos y el de recursos humanos no hizo nada. Y ya queda uno también subiendo y bajando escaleras. Por eso es que hoy día, cuando hay esos casos, ya sea de discriminación, acoso, hostigamiento, todo lo que tiene que ver con tema sexual, hay que darle el curso y hacer la investigación. Porque ahí sí ya la misma ley dice que no darle el seguimiento que eso amerita es cometer delito, ser partícipe de eso. Así que muy buena tu pregunta en ese sentido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, Dice licenciada. Teodoro. Ujú. La número 9. La La número número 9, 9. sí, dice el incumplimiento por parte del empleador de las medidas de seguridad, salud e higiene prescritas en este código, sus respectivos reglamentos y en las demás disposiciones legales. Le comento esta porque soy técnico y hay muchos técnicos de todas las ramas que sufren esto que dice allí, de que el empleador no cumple con los reglamentos de seguridad. Bueno, Y hay y es muchos accidentes, muchísimos accidentes, y ahí está la gente del del Seguro puente. Social que a veces, sí, que a veces ni tan siquiera investigan los de, Ujú. ¿cómo se llaman? Que le pagan a uno cuando uno tiene un De accidente, salud y riesgos profesionales. Riesgos riesgo profesionales. profesional. Sí, Ujú.
este punto es, para mí es muy importante porque se dan muchos accidentes. En estas últimas 2 semanas hubieron 2 accidentes fuertísimos donde yo trabajo y esto yo no lo había leído. Y para mí Y es es muy, pero muy importante. tremendamente importante, Teodoro. Y miren ustedes el caso tan extremo que acaba de pasar con el Puente de las Américas. Ese es un incumplimiento de las normas de salud y seguridad. O sea, eso fue, imagínense usted lo que es uno tener una empresa que afecte el Puente de las Américas, o sea, por un descuido, por una situación de temas de seguridad e incumplimiento de la ley. Entonces, pero ya esos son casos extremos, por decirlo así. Y ahora, lo importante en esto, Teodoro, es que los trabajadores hayan hecho la observación a la empresa o empiecen a hacer, mira, nos falta esto, no se está cumpliendo con esto otro, porque todo eso está, como lo ves allí en el artículo 223, como causa de renuncia justificada. Ahora, es muy importante que cuando ustedes van a hacer una nota de renuncia justificada, siendo un trabajador, puedan poner las fechas recientes, las que se han dado en los últimos 60 días. Eso es importante. Porque para el trabajador la misma ley establece en el artículo 13 que el trabajador tiene hasta 2 meses para presentar una renuncia justificada, pero ahí lo importante es la prueba. Entonces, miren, yo aquí tengo señalados, tal como ya ustedes mencionaron, número uno, el haber sufrido engaño por parte del trabajador. O sea, el que yo le prometí una cosa al trabajador, lo contraté como contador y después lo puse a recibir en un depósito. Eso es engaño con respecto a la posición. Y el número tres es el origen de las adendas a los contratos de trabajo. Porque muchas veces hablamos, hay que hacer adenda al contrato. Bueno, ¿de dónde surge la necesidad de hacer adenda a los contratos? Cada vez que se alteran las condiciones de trabajo, hay que hacer adenda. Y esa adenda implica que tengo que sentarme con el trabajador, pedirle el cambio que se va a hacer y ese trabajador tiene que estar de acuerdo. Porque si yo de manera unilateral vengo y le cambio horario, le cambio centro de trabajo, le cambio funciones, él se puede acoger al numeral 3 del artículo 223 y eso es causa de renuncia justificada. También anoté el 9 que ya mencionó Teodoro. Anoté el tema de que lo que nos mencionó Gabriela, que nos lleve el empleador a cometer ilícitos. Ya ustedes saben que eso yo no me puedo justificar nada más con decir que fue que mi jefe me mandó, porque eso es lo que me van a decir allí, usted debió haber renunciado. Anel, ¿es la manito vieja o la nueva? No, esta es nueva, una consulta sobre Dale, la dale. Ajá, causal tercera, el número 3. ajá, alteración. Esa, digamos que es, ¿cómo se puede probar eso? Digamos, un correo electrónico, porque la mayoría de las veces en muchas empresas estos cambios simplemente son de palabra. Ahora vas a hacer esto, ahora vamos a cambiar esto. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que precisamente no hay una adenda o que me están pidiendo algo diferente a lo que está en mi contrato? em, si es, por ejemplo, de palabras o no sé si un correo electrónico es suficiente en ese caso. Y mi otra pregunta, No, ahí mismo no es relacionado. suficiente, Anel. Ok. No es suficiente. Porque una cosa es un correo electrónico. En un correo electrónico a ti te están dando una instrucción, te están dando una orden, te están notificando. Y cuando hablamos de alterar las condiciones de trabajo, se requiere un acuerdo con el trabajador. No puede ser de manera unilateral, ¿ves? Por eso no puede ser un correo. ¿Y de dónde se parte? De lo que se pactó en tu contrato, del título de puesto, de las funciones que te indicaron.
¿ves? Entonces, porque si no, y yo te recomiendo cuando tengas oportunidad, Nel, que te leas el artículo 197 y 197A del Código de Trabajo. El artículo 197 es el que regula todo lo que es alteración a las condiciones de trabajo. Y ese artículo establece algo muy importante, que cuando yo te he cambiado de posición y eso afecta la dignidad o la autoestima del trabajador, no va. ¿Ves? Por ejemplo, yo tenía un caso la vez pasada de un gerente que no le alteraron los beneficios ni el salario, sino que lo pasaron de gerente a especialista, pues la empresa la compró otra y la cosa es que con la nueva reestructuración de los cargos, ya él no era gerente, sino especialista. Aunque no le hubieran tocado su salario, eso no puede hacerse así. ¿Por qué? Porque el artículo, estoy buscándolo aquí, pueden ustedes buscarlo por allá también. El artículo 197A del Código de Trabajo, se lo voy a leer tal como dice textualmente. Dice, la modificación o lo que se haya realizado se aplicará siempre que no conlleve disminución de la remuneración o salario, que eso también es otro tema. Si tú me estás cambiando de ruta, me estás cambiando, me estás quitando los clientes que yo anteriormente tenía, me estás desmejorando el salario. Y lo otro es, y que no afecte la dignidad o autoestima del trabajador. Entonces, este trabajador lo que me decía era, yo era gerente, o sea, el título de gerente, pues, tiene que ver algo con la autoestima y cómo se siente la persona. Al bajarlo a especialista, se está afectando esto, y aquí el artículo 197 te indica que no se puede. La única manera en que tú podrías hacer eso es si haces una adenda con el trabajador y el trabajador te la firma. Y una adenda, Anel, a diferencia de lo que es un email, tiene que hablar de las partes, tiene que decir algo así como la empresa propone y el trabajador acepta tal y tal y tal y tal cambio. ¿Ves? No puede ser, si te mandan un email, ahí no hay acuerdo, ahí hay una instrucción, por decirlo así. Em, Muchas gracias, licenciada. Dos consultitas, repito, en ese mismo sentido. En el caso de una, eh, sabe que, no sé si lo ha visto probablemente, en muchas empresas dentro de las funciones del cargo a la hora de armar el contrato, ponen esta muletilla, siempre hay un punto como al final, algo así como que, y todas las funciones inherentes a su cargo que le sean eh, asignadas por su jefe inmediato, algo por el estilo. En ese caso, obviamente ahí entra en un campo abstracto que puede incluir muchas cosas o no incluir nada. Y también creo que pues muchas empresas aprovechan ese punto. Y el otro es que, bueno, el tema de la dignidad y de la autoestima, eso también es algo un tanto subjetivo. ¿Cómo Sí. se puede demostrar eso? Es que el tema subjetivo es, acuérdate del siempre del artículo 6 del Código de Trabajo. O sea, aquí la que tiene que cuidarse en ese sentido es la empresa, porque precisamente esa subjetividad, o sea, si el trabajador te dice que se le disminuyó la autoestima, vale la palabra del trabajador. ¿Ves? Por eso es que tiene que ser un acuerdo, porque eso es muy subjetivo, tal como tú lo dices. Y con respecto a la cláusula esa que se pone en todas las descripciones de cargo y cualquier otra función análoga, complementaria y accesoria a las antes descritas, siempre va a haber una interpretación a favor del trabajador. Yo recuerdo en una ocasión que querían que a la cajera se le pusiera también aseadora. O sea, eso no va a pasar nunca, porque hay una diferencia enorme entre tú manejar dinero en una caja y después irte a hacer el aseo de los baños, que no es que tenga nada, no estamos hablando de la dignidad de los puestos, sino que se requieren habilidades y destrezas muy diferentes. Para eso, tú le puedes pedir a la cajera
que cuando no hayan clientes te ayude con el aseo, esa es otra cosa. Pero tú no puedes considerar que otras funciones análogas y complementarias que vaya a limpiar los baños. Yo me acuerdo que en aquella ocasión esa trabajadora pues era una de las quejas que tenía, o sea, ¿cómo me van a poner de estar de caja a limpiar los baños? Eso no lo puedes hacer porque hay una diferencia notable en las habilidades y destrezas. Vamos a ver Samuel, luego Gabriela y Nora. Cuéntenme. Ok, profesora, ahora que habló usted acerca del acoso que podría existir, ¿verdad? Uno de los puntos ahí que vimos, tratamos hace unos momentos. Eso ocurre, eso puede, o sea, puede ocurrir en la oficina y más de lo que a Sí, veces uno más de piensa. lo que... Eh, Ujú, en el caso ese específico, usted también dijo que debe de haber pruebas contundentes, ¿verdad? ujú, Porque no puede uno abalanzarse solamente por lo que una parte dice y porque la parte lo dijo. Esa ajá, parte tiene que traer pruebas. Ahora, ese es en el caso de la persona afectada, podría ser, ¿verdad? exacto. Y tomando en cuenta también, como usted lo dice, que siempre, pues, la manera de definir estará a favor siempre del trabajador, right? Pero en este caso ya entra a algo más sensible porque es la palabra del uno contra la palabra del otro. Entonces, ¿qué en esos casos se recomienda cuando no puede haber pruebas contundentes y qué sería una prueba contundente? Aquí, Samuel, es muy importante y vamos a verlo con tu reglamento interno. Correcto. Hay que dejar definido en el reglamento interno cómo se van a recibir este tipo de denuncias. Ok. Miren, hoy día a mí que ni me cuenten en esos temas en pasillo, por decirlo así. Eso ya es lo primero que hay que acabar. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Tú me lo contaste en un pasillo, como el caso de este chico de recursos humanos que se puso, fue a escuchar así verbalmente la situación y ya después las personas se tiraron para atrás y él quedó involucrado. ¿Ves? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Si yo soy una trabajadora que me siento acosada por alguien de la empresa, yo llego donde ti y le digo, mire, doctor Samuel, que lo que pasa es que fíjese que fulano de tal la vez pasada me dijo que él me quería llevar a la casa y bueno, yo acepté el bote, porque estos son cuentos reales, esto que le estoy Correcto. contando son cuentos reales. Y bueno, como estaba lloviendo, nos fuimos, me fui yo y también se fue Rosita. Y viera usted que Rosita se bajó primero que yo y después yo me quedé con el profesor y el profesor me tocó. Ajá. Mire, ustedes, es que usted antes de que le llegue a que el profesor me tocó, usted va a sacar su formulario para denuncia de casos de acoso y hostigamiento y usted me va a decir, Carmen, Carmen, espérate un momentito. Todo lo que me vas a decir aquí, escríbelo en el formulario de denuncia. Ajá. Ah, pero es que no, pero es que yo no quiero. No, entonces no me lo cuente. Es ¿Ves? correcto. Porque entonces ahí es donde uno para eso. Hace Oh, muchos años atrás, como yo le digo, uno escuchaba el cuento hasta por bochincha, por decir así, ujú. pero no había las regulaciones que hay hoy. Hoy día tú no te puedes involucrar. Por eso es que cada empresa debe tener su formulario para recibir esas denuncias. Entonces, desde que el trabajador o la trabajadora, porque también los trabajadores sufren, pueden sufrir este tipo de acoso, y es a todo nivel. Desde que el trabajador se te sienta a decirte, tú de una vez le dices, mira, lléname el formulario. En ese formulario, él tiene que decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, con quién, porque tú tienes que investigar. Entonces, la ley 7 te da 3 meses para que tú investigues. Tú tienes que empezar la investigación y tienes que hacer una investigación seria, tal como dice allí, guardando la confidencialidad y todo, porque como eso constituye delito, Ujú. si el profesor o quien sea se encuentra culpable, tienes que despedirlo. No te lo puedes quedar. Pero Correcto. tienes que haber hecho una investigación de acuerdo con la ley 7 del 14 de febrero.
¿Ves? Profesora, otro detallito es que lamentablemente muchas veces esos acusaciones de parte y parte, por decirlo así, a veces se dan, generalmente la mayoría es de aquellos que ya están fuera, o sea, han ido. Entonces dejan una estela de humo en la organización y entonces pues ya no están. Entonces, quizás porque no tuvieron la valentía, quizás las personas, como usted Sí, dice, de estar, de confrontarse ellas con ellas mismas, ¿verdad? De ser sí. sinceras con ellas mismas. Y quizás había un grado también de maldad de parte de ellas para con las personas. Entonces, en ese caso ya uno tiene que Ya uno desestimar no ese tiene, asunto. no, ahí ya no hay responsabilidad. La Es correcto. responsabilidad que te cae como empleador es cuando el trabajador está dentro. Es correcto. Lo, 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 el riesgo de esto, Samuel, es que después la persona se decida denunciar, como ustedes han visto que a nivel mundial están saliendo muchos casos Es viejos. correcto. Entonces digan, no, si yo le dije a Carmen, yo le dije a Samuel, entonces quedamos nosotros involucrados en ese tipo de cosas, ¿ves? Pero ya eso Y sería, el licenciado, ya eso sería ya ellos algo penal, ¿no? Algo sí, es que eso es porque, penal, es que por eso les y digo, bueno, cuando en ese caso, entonces sí, nosotros tendríamos que despedir al profesor o qué se tú aconseja. tienes, no, tú tendrías que hacer la investigación. O sea, lo que te dice la ley es que cuando un caso de eso se da, tú estás obligado a hacer la investigación. Ok, Una investigación seria y todo. Y si se descubre que él fue realmente culpable, hay que despedirlo. No te lo ok, puedes quedar. ok. ¿Ves? Aunque sea extemporáneo, como usted, como acaba de decir, que venga Ah, ella no, tiene que después. estar la, no, no, tiene que estar la persona trabajando. Sí, pero si viene ella después, como usted menciona, y trae un Ah, tienes que abogado. investigar porque tú lo tienes trabajando todavía. Ok, perfecto. ¿Ves? Está bien. Tú lo tienes trabajando, no, y te conviene porque si lo hizo con ella, capaz que lo está haciendo con otras Es también. correcto, es ¿Ve? correcto. Entonces ya hoy día las empresas no pueden tolerar ese tipo de cosas porque allí la indemnización no es tanto, el tema es el daño por Moral. daños y perjuicios, exactamente, la demanda civil y penal. Ah, Dígame, Gabriela y Nora. Ok, dos cositas rapidito para comentar. La primera, hay muchas empresas que ya hoy día tienen plataformas donde el empleado directamente se va a denuncia y ahí hace la denuncia y presenta las pruebas y hay un departamento que investiga todo eso sin tener que estarle echando el cuento a la mitad de la oficina. Eso yo creo que es bien importante para que sea algo Sí, directo con el departamento encargado de investigarlo. Eso era una. sí. El Ujú, otro, entre todas las razones que usted mencionó, en el tema del contrato, hay un caso que yo me enteré de el horario de laborar, por ejemplo, de 8 a 5. A esta persona la despidieron injustificadamente y era un gran colaborador. Él sintió que fue injustificadamente y él demandó a la empresa con la prueba de que él estaba disponible 24/7 por medio del celular. Lo llamaban, le llegaban correos después de horas de trabajo que él contestaba y él pudo demostrar que él no trabajaba de 8 a 5, sino que a través de el celular seguía laborando después de, y él ujú. ganó la demanda porque Sí, es que eso. realmente pues demostró eso de que tenía un horario en el contrato, pero él seguía pues fuera de ese horario Ujú, contestando correos, recibiendo mensajes, dando respuestas, etcétera, etcétera. Eran sí, esos dos aportes que sí. quería hacer. Sí, muy importante lo que menciona Gabriela de las plataformas, por lo general se le llaman denuncias de el comité de ética. Miren, yo laboré para las empresas hasta el 2018 y la empresa donde yo laboraba para esa época ya tenía esa plataforma que la atendía un call center en Argentina. Cuando el call center recibía la denuncia, entonces la pasaba a recursos humanos y auditoría.
y a seguridad. Los tres departamentos teníamos que investigar tal como establece la ley, porque se hace la denuncia, pero entonces hay que correrla a alguien dentro de la empresa y no lleva el nombre de la persona, sino un código y todo, pues para guardar la confidencialidad. Y había que hacer la investigación. Sobre todo le corresponde hacerla a seguridad, a auditoría y a recursos humanos, por decir así. Muy bien, miren, antes de continuar, bueno, no, ¿quién tenía? Nora Crepa había levantado la mano. Quiero que leamos el artículo 138, porque miren que el artículo 223 dice que además de todas las que hemos visto ahora, las violaciones al artículo 138 también son causal de renuncia justificada. Entonces vamos a leer rápidamente, luego seguimos con las preguntas. Vamos a leer rápidamente el artículo 138. ¿Quién lo tiene por allí a mano? Yo lo voy a estar proyectando. Igual que el anterior, vayan subrayando aquellos aspectos que ustedes consideran que son importantes. El artículo 138 habla de las prohibiciones del empleador. ¿Quién lo tiene a mano que quiera leerlo? Yo lo voy a proyectar aquí. El artículo 138 dice, queda prohibido al empleador. ¿Quién quiere leerlo? A ver, empezamos aquí, yo lo proyecto en la pantalla o lo pueden leer desde su código de trabajo. ¿Quién me ayuda allí rapidito? Ok, yo voy. Despedir Dele. a sus trabajadores o tomar cualquier otra represalia contra ellos con el propósito de impedirlos como consecuencia de demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes laborales. Inducir o exigir a sus trabajadores la adquisición de artículos y la utilización de servicios de determinados establecimientos o personas. Exigir o aceptar dinero, especie o víveres de los trabajadores como gratificación para que se les admitan el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Obligar a los trabajadores, ya sea por coacción o cualquier otro medio, o por constreñirlos para que se afilien o no a un determinado sindicato, o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Obligar a los trabajadores por cualquier medio a retirarse del sindicato u organización social a que pertenezcan o que voten por determinada candidatura en las elecciones de directivos sindicales. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, ya sea como indemnización, garantía o cualquier otro título. Hacer colectas o suscripciones entre los trabajadores. Voy. La 8. Portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos que estén facultados para portarlas por la autoridad competente. Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas prohibidas por la ley. Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador. Imponer a los trabajadores sanciones que no estén previstas en la ley o en los reglamentos internos de trabajo vigentes. Establecer listas negras, índices o prácticas que puedan restringir las posibilidades de colocación a los trabajadores o afectar su reputación. Exigir la realización de trabajos que pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores. Deducir del salario de sus trabajadores alguna parte para beneficio propio o para cubrir el pago de vacaciones o cualquier otra prestación
o efectuar cualquier otra deducción no autorizada, realizar actos de acoso sexual, imponer a sus trabajadores jornadas de trabajo no permitidas por el Código de Trabajo. Gracias, Gabriela. Y ahí tienes en el número 16 la respuesta de por qué el caso que mencionaste ganó el tema de los horarios. Porque Correcto. las jornadas de trabajo son las que están establecidas en el código y ninguna jornada regular de trabajo debería pasar de las 8 horas diurnas, 7:30 mixtas y 7 nocturnas. Y cuando hay ese abuso, por ejemplo, que incluso los trabajadores son sancionados porque no respondieron un correo los domingos, como decía una trabajadora la vez pasada, eran las 5 de la mañana, 3 de la mañana y era correo, correo, correo llegando. Y qué molestia si antes de las 8 no se había revisado esos correos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo eso es prueba que un trabajador puede utilizar para indicar que le imponían jornadas extraordinarias, pues no permitidas por ley. Y ya ven el caso que acaba de mencionar Gabriela, donde el trabajador ganó. Ahora, tienen que tener pruebas, que eso es lo importante, porque sin pruebas, pues por decir así, va a ser la palabra de uno contra la del otro. Y miren, por ejemplo, en este artículo 138, ¿cuáles consideran ustedes que son de importancia dentro de las que leímos? Yo se las voy a ir mencionando ya que estamos cortos de tiempo, estamos a las 7:42. Yo coloqué la 2. Inducir o exigir a los trabajadores la adquisición de artículos y utilización de determinados servicios. En una ocasión, esta empresa tenía un programa de lealtad y ustedes saben que en esos programas de lealtad ahí ven quién compró, quién no compró, todo se ve. Y hoy día con la digitalización, todo se sabe. Entonces llega el de comercial y dice, Carmen, tiene que sancionar a todos estos trabajadores porque no han comprado en la empresa. Imagínense. O sea, según él, parte de la lealtad del trabajador era que tenían que comprar los productos que la empresa vendía. Tú no puedes sancionar a un trabajador porque no te compró tus productos. Digo, no, eso no se puede hacer porque eso es causa de renuncia justificada, que tú me obligues a mí a consumir lo que tú produces. ¿Qué se hizo en esa ocasión? Si lo que se quería era incentivar el consumo de los trabajadores de nuestros propios productos, se le daba un descuento especial para todos los trabajadores que compraban en la empresa, porque tú no puedes obligar al trabajador a que te compre los productos que tú vendes. El número 7, hacer colectas o suscripciones entre los trabajadores. Eso de que no, que nosotros vamos a aportar a la Teletón, entonces ustedes tienen que vender no sé cuántos boletos obligatorios. Eso no puede ser obligatorio. ¿Ves? Por más loable que sea el aporte que quieren hacer, tú no puedes obligar a los trabajadores a andar haciendo colectas y suscripciones y estarle vendiendo cosas. Número 9, por supuesto, dirigir los trabajos en estado de ebriedad. Si tú tienes, la vez pasada me decían de un ejecutivo que hacía mal trago y entonces llamaba a los trabajadores sábado, domingo en la noche, llamaba a los proveedores. Eso no se puede hacer porque eso es causa de renuncia justificada y aunque sea un ejecutivo de alto nivel, tienes que tomar acción porque eso puede llevar a los trabajadores a renunciar. El número 11, imponer a los trabajadores sanciones que no estén previstas en la ley o en los reglamentos internos vigentes. Por eso es que si una empresa no tiene reglamento interno, no puede sancionar. ¿Por qué? Porque si tú sancionas, si la empresa tiene más de 10 trabajadores y no tiene reglamento interno y está sancionando, eso es causa de renuncia justificada. El número 14, que es muy importante, aquí lo tienen. Efectuar cualquier otra prestación, efectuar cualquier otra deducción del salario del trabajador sin autorización.
Nada más se puede descontar del salario del trabajador lo que está establecido en el artículo 161 del Código de Trabajo. Ah, no, que el trabajador dañó una nevera, que chocó un carro, que hizo que volvió, tú tienes que lograr que ese trabajador esté de acuerdo con que tú le vas a descontar eso. No se lo puedes descontar así por así, porque eso es causa de renuncia justificada. Y la número 16, que es la que ya pues sirvió de ejemplo el caso que había puesto Gabriela, lo que es poner jornadas extraordinarias fuera de lo que establece la ley. Entonces ven que el artículo 138 tiene 16 numerales y el artículo 223 tiene 14. Si sumamos las dos, estamos hablando de 100, digo, de 30, de 30 causales. Iba a decir acá el artículo 222 y 200, el 223. Entonces tenemos 30 causales de renuncia justificada. Aquí es donde están las prestaciones correspondientes. Todo esto lo tienen aquí en la plataforma. Dígame, Jessica, que tiene la manito levantada. Cuéntame, Jessica. Sí, buenas noches, licenciada. Le quería preguntar, para los uniformes, ¿cómo aplica esto? ¿Se les puede descontar? ¿No se les descuenta? ¿Cómo se debe de manejar? Bueno, mira, lo que establece el Código de Trabajo, y te voy a decir el artículo de una vez, es que si la empresa exige uniforme al trabajador, tiene que darlo en forma gratuita. Es el artículo 134, Jessica, lo puedes anotar por allí. Dice así. Cuando por la naturaleza de las labores los trabajadores necesiten uniformes especial a fin de evitar deterioro o desgaste de su vestido, el empleador deberá suministrarlos gratuitamente. No se le puede cobrar los uniformes a los trabajadores. Entonces, a menos que tú, por ejemplo, digas, nosotros te vamos a dar la camisa y tú pones el pantalón y si quieres te prestamos, como hace poco tenía una empresa que me explicaba que ellos nada más le pedían la blusa y que el trabajador se podía hacer el pantalón como lo quisiera y entonces la empresa le prestaba ese dinero para que ellos pagaran el pantalón y después el trabajador se lo devolvía. Solo un caso así, pero tú no estás exigiendo que sea un pantalón de color tal o un diseño tal. Cuando entramos a exigir diseño, no se puede cobrar porque el artículo 134 dice que debe ser gratuito. Ok, licenciada, y en caso de que se les da en forma gratuita, ¿tenemos derecho a pedir que lo devuelvan al final? Sí. Y también en tu reglamento interno, Jessica, no sé si lo tienes, si no, entonces tendrías que establecerlo como una política aparte. Se coloca que el primero que se entrega es gratuito, pero que si el trabajador lo pierde, lo daña por negligencia o descuido, entonces sí debe pagarlo el trabajador. Eso sí hay que colocarlo y que al terminar la relación laboral debe devolverlo. Eso sí lo puedes colocar como una política o como reglamento. Ok, gracias. Ajá, dice Sol, ¿es legal descontarle a un trabajador el suministro de botas? Sí, sí, está aquí en el artículo 134, Sol. El 134 habla tanto de uniforme como de temas de seguridad. El párrafo que yo le leí a Jessica fue el segundo párrafo. El primer párrafo habla de todo lo que es implementos de seguridad. Y lo que sí puedes poner es que la primera entrega es gratuita, pero si el trabajador la daña, la pierde por descuido o negligencia, que entonces se hace responsable del pago del reemplazo, por decirlo así. Aquí también es importante para ver qué más les iba a mencionar aquí. mm, El tema, déjenme ver, ya les dije que tiene que estar todo lo que va a mencionar el trabajador tiene que haberse dado dentro de los 2 meses. Ese es el 222. Déjeme aquí. Estoy aquí en módulo 2, la renuncia sin causa
No, esta es la renuncia, estoy en el 3 aquí. En la normativa renuncia con causa justificada, que aquí habían dos temas que no se los mencioné. Recuerden que aquí ustedes pueden tener, aquí dice plazo para presentar una renuncia justificada. ¿Cuál es el plazo que tiene un trabajador para presentar una renuncia justificada? El trabajador cuenta con un plazo para presentar su renuncia justificada, el cual caduca en 2 meses. Por eso es importante que si el trabajador se siente molesto o incómodo con una situación, no espere 1 año y 2 años para entonces manifestarse, porque puede ser que se interprete con que tú estuviste de acuerdo, tenías 2 meses para manifestar tu inconformidad. Y vamos a suponer un caso. Resulta que el trabajador lleva 1 año ya con esa situación, pero él tiene pruebas de que a los 2 meses, antes de los 2 meses, él manifestó eso, no le dieron respuesta, después a los 6 meses, o sea, el trabajador va recopilando las pruebas de todas las veces que él ha manifestado la situación y no se le ha dado respuesta. ¿Qué sería cómo sería cuando caduca? Que el trabajador le hicieron el cambio, se dieron todas estas situaciones que hablamos aquí y nunca dijo nada. Entonces, 3 años después viene a decirlo. Puede ser que eso lo tomen como que ya caducó, a menos que se hayan dado cosas nuevas o agravantes, por decir así, de la misma situación. Luego viene a quién le corresponde la carga de la prueba, le corresponde al trabajador. Y por eso es muy importante cuando se presenta una renuncia justificada, no pueden ser hechos generales. No, que la vez pasada me alteraron el horario. No, tiene que ser el día tal, tal hora. Se me dijo lo siguiente, no se me pagó, volví a insistir. O sea, hay que poner todo el detalle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quién pasó? Si no tienes pruebas contundentes de qué pasó, cuándo pasó, no puede tratarse entonces de una renuncia justificada, que eso es importante que lo tengan presente, que la carga de la prueba le corresponde al trabajador. Por ejemplo, en el caso que nos dijo Gabriela, de las horas del horario, horas extras que no habían sido pagadas, la carga de la prueba le corresponde al trabajador. Todos esos emails, todos esos correos. Ahora, cuando hay temas digitales, es muy probable que pidan a un perito que sea el que descargue todos esos temas para que se asegure que no ha habido ninguna edición de la información o alteración de la información. Entonces es muy importante que cuando tengan temas digitales, pues lo más seguro es que van a pedir o la contraparte pueda pedir que sea un perito el que extraiga todo eso de su celular o del email, cosas así. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos unos 6 Sí, minutitos. li- licenciada, perdone que no sé cómo ponerlo de la manita alzada, así que le voy a Ah, hacer no la te preocupes. consulta. Ok, Cuéntame, mire, Teodoro. Fernando usted mencionó que cuando una persona le estaba contando a otra de la situación, del acoso, esto, la persona le dijo, lléname este formulario para tratar de evitar situaciones incómodas en el Ujú. futuro de lo que se estaba pasando. Pero en el caso de la renuncia justificada, ¿no hay que hacerla una renuncia en un formulario similar o algo así? No, mira, en la renuncia justificada la empresa no debe suministrar ningún formulario, ¿ve? Porque no existe allí. Ahí es el trabajador cuando va a hacer la renuncia justificada, debe poner, bueno, dirigido, vamos a suponer, a recursos humanos o al jefe inmediato. Entonces tiene que poner por eh, por los hechos que describo al señor fulano de tal. Por los hechos que describo a continuación, que violan el artículo 223 y 138 del Código de Trabajo, presento la renuncia justificada. Los hechos son los siguientes, 2 puntos, y colocas allí uno por uno los hechos que estén relacionados con los artículos que vimos, que son los que
te hacen tomar la decisión de la renuncia justificada. ¿Ves? No hay un formato así en específico porque ese le corresponde es al trabajador el que lo presente. Entonces el trabajador tiene que seguir esta estructura que yo te dije. Por los hechos indicados anteriormente que violan el artículo 223 y 138, presento mi renuncia justificada. Los hechos son los siguientes y enumeras todos los hechos. Con fecha, qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó. Es importante, mira, que si vas a seguir una secuencia para relatarlo, sea respondiendo estas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quién pasó? Entonces tú dices, el día tal pasó X y Y situación, si habían otras personas allí, pones las otras personas, pero tienes que describirlo así con ese lujo de detalle. Gracias. A la orden. Dice Sol, ¿cómo se procede en el caso que el cálculo de la semana de trabajo por renunciar sin preaviso es mayor al monto que le toca a la trabajadora en prima? Muy buena pregunta, Sol. Solo vas a poder descontar lo que le alcance, en caso de que le alcance, porque te puede pasar, como les mencionaba, del que es un trabajador por contrato definido o un trabajador por obra determinada, ahí no le vas a poder descontar tampoco. Entonces, en ese caso, solo descuentas lo que le alcanza, porque no se puede descontar de ningún otro monto. Dice Anel, o Gabriela, ¿qué significa? Bueno, yo creo que sí, me fui arriba. Sí, bueno, yo creo que ya les contesté todas allí. Si hay alguna que se haya quedado, me avisa. Bueno, para los que desean seguir formándose en relaciones laborales, realmente este es un programa que incluye 10 horas. Ahora hemos visto solo 2 horas. El jueves tenemos el de mutuo acuerdo, todo lo que es contrato definido, contrato por obra determinada y mutuo acuerdo. Les quiero pedir un favor, ustedes ven que hoy estamos en la noche. Esto es porque algunas personas pidieron que querían la capacitación en la noche, otros la quieren al mediodía, otras la quieren los sábados. Entonces he abierto un compás para preguntarles y les va a llegar una encuestita ahora que cerramos. Yo les agradezco mucho si me la responden de cuál es el horario que más a ustedes les gusta para estas capacitaciones, para que al final, pues, si voy a cambiar los horarios, sea por un consenso de la mayoría. Así que les va a llegar una encuestita allí donde ustedes puedan dar el sencillito, no les toma ni un minuto. Les agradezco mucho si me indican cuál es el horario que para ustedes es mejor en estas capacitaciones. Y bueno, cuando hagamos sesiones presenciales, les vamos a invitar porque a pesar de que relaciones laborales es un tema pesado, digamos así, son leyes, mucha palabrería, mucho documento, pero créanme que lo hacemos divertido cuando se hace presencial. Dice usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Ha sido muy interesante, he aprendido muchos temas interesantes, Dios la bendiga. Gabriela, es que me apareciste como Gabriela y también como usuario. Yo pensé que se había cambiado. Gracias, Gabriela. Bueno, gracias a ustedes por haber sacado su tiempo y acompañarnos esta tarde. Así que les deseo un grato descanso. Gracias, Laura, también por la cofacilitación. Y bueno, quienes quieran conocer sobre contrato definido, contrato por obra determinada y mutuo acuerdo, nos vemos el jueves. Solo que la capacitación del jueves va a ser de 12 a 2 de la tarde. Así que les envío un enorme abrazo y que tengan un excelente descanso. Y gracias, gracias, gracias por su presencia.